Ok, hermanos, página 62 de la gramática griega, griego koine, lección 17, página 62. Participios presentes y cómo usar los participios. Vocabulario, párrafo 179. Repíteme por favor. Proserpomai. Yo llego, yo me llego, yo me acerco, yo vengo. Normalmente rige el dativo. ¿Okay? Y también párrafo 180 tenemos la declinación del participio luo. Luon, luusa, luon, desatando. El participio presente de la voz activa de luo. Aquí está, singular y plural. Entonces repíteme por favor, luon, luontos, luonti, luonta, luusa, femenina singular, luuses, luuse, lusan, neutro, luon, luontos, luonti, luon, plural, luontes, luonton, luci, luontas, femenino plural, luci, disculpen, luosai, luson, lusais, lusas, luunta, luonton, luci, luonta. Ya tienes una idea de cómo suena el participio griego. 181. Nótese que los géneros masculino y neutro son declinados según la tercera declinación. El masculino así como arcón, y el femenino es declinado según la primera declinación. Entonces, el participio en el masculino y neutro se declina conforme a la tercera declinación. Por eso tenemos el consonante, la consonante, como por ejemplo masculino genitivo singular, luontos, la tau. La tau es una marca de la tercera declinación. Cosa que no me importa. ¿Y por qué no me importa? Tenemos los artículos ya bien memorizados. ¿Okay? Entonces con eso tú puedes identificar si sea singular o plural, si sea masculino, femenino, neutro, si sea nominativo, genitivo, dativo, acusativo. ¿Ok? Pero, sí, sí. Pero aquí en la declinación esta de luo, luosa, no es fácil hallar los artículos. No, aquí en la paradigma no hay artículos, pero en las traducciones sí habrá. Ok, párrafo 182, porque los artículos son aquellos 24 palabritas, sí. Ho, he, to, hoi, hai, todo eso. Exacto, que se hallan más bien en los adjetivos y en los sustantivos. Ajá. Porque el participio griego funciona como adjetivo y a veces como sustantivo. Pero no se puede hallar aquí fácil digamos el artículo. No, pero 95% de las veces en las traducciones y en el Nuevo Testamento el participio llevará artículo, y si no lleva artículo, el sustantivo con lo cual está relacionado llevará artículo. Entonces con el artículo ya se identifica bien caso, número y género. ¿Me doy a entender? Ya. 182. La declinación de luómenos, desatando para sí mismo, que es la voz media.
La voz media no se utiliza en el Nuevo Testamento, ni en la gramática. Me hago la pregunta, ¿y por qué tengo aquí la voz media de lu, el participio griego? ¿Por qué? Por los verbos de poner. Ah, sí. Entonces, las terminaciones de la voz media sí son vigentes, porque son las terminaciones de los verbos deponentes. Y así como el verbo griego normal, el participio tiene su forma deponente. Ginomai es deponente, si sea participio o no. Es deponente, ginomai. ¿Ok? Erkomai, ir y venir. Es deponente, sea participio o no. ¿Ok? Entonces hay que aprender las formas de la voz media del participio griego. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los verbos deponentes. ¿Ok? Nótese, ahí debajo de la paradigma, nótese que esta declinación es como la de los adjetivos de la segunda y primera declinaciones. Lógico, porque el participio griego es un verbo híbrido, un verbo que funciona de adjetivo o a veces de sustantivo. ¿Ok? 183. Los participios presentes son formados en el tema del verbo presente, la raíz del verbo presente. Los participios presentes de cualquier verbo regular pueden ser formados por añadir on, usa, on y ómenos, ómene, ómenon al tema o la raíz presente de aquel verbo. Eso es fácil. ¿Okay? 184, página 63. Los participios griegos son adjetivos verbales. Como dije ya, es un verbo híbrido que funciona como adjetivo. Por lo tanto, se llama adjetivo verbal. Es muy importante que el estudiante piense de los participios tal como realmente son, adjetivos verdaderos. Y siendo adjetivos, tienen género, número y caso. Verbos normalmente no tienen género, normalmente no tienen número, normalmente no tienen caso. Los verbos tienen tiempo, tienen modo, indicativo, imperativo, subjuntivo, tienen voz, tienen persona y tienen número, pero los verbos nunca tienen caso. Caso es propiedad de los sustantivos, pero el participio es un verbo que funciona de adjetivo y por lo tanto sí tiene género, sí tiene número y sí tiene caso. Y por lo tanto los artículos nos ayudan para identificar género, número y caso del participio. ¿Entendí? Y así como otros adjetivos concuerdan con los nombres sustantivos, concuerdan con los sustantivos en género, número y caso. Por otro lado, siendo que los participios participan de la naturaleza de los verbos, tienen tiempo y voz, rigen otros adverbios que modifican el participio y pueden regir el objeto directo. Un verbo tiene su complemento. Cocino arroz. Arroz es el complemento del verbo cocinar. Pero también está bien decir cocinando arroz. Entonces cocinando ya no es verbo, es participio. Pero lleva su complemento porque es un verbo. Ajá. Cuando los participios griegos actúan como adjetivos, rigen el artículo definido. Amén. Sí.
Repito, cuando los participios griegos actúan como adjetivos, rigen el artículo definido, y así se llaman participios adjetivos. Cuando carecen del artículo definido, se llaman participios adverbiales. No sé cuál es mejor decir, adverbial o adverbal. ¿Qué? Adverbial está bien dicho. Ejemplos. Número 1. Ho apóstolos. Legón. Ahí está el participio, legón. Ho apóstolos. Legón tauta. En el templo. En to hierro. Blepe ton curión. El Señor. El apóstol diciendo estas cosas en el templo ve al Señor. Ahora déjeme explicar. El apóstol sustantivo. Yo podría decir el apóstol bueno y pongo aquí bueno. También puedo decir, y esta palabra aquí es que álafos. Ho apóstolos álafos. Bueno, también puedo decir en español, aunque no suena bien, el apóstol diciendo estas cosas. Ok, el apóstol bueno, esto es que adjetivo que modifica la palabra apóstol, y es la palabra ágathos. Pero en el ejemplo aquí número 1 tengo en griego no la palabra ágathos, sino la palabra legón. Pero también funciona así como ágathos. Modifica al apóstol. ¿Cuál apóstol? No el apóstol bueno, sino el apóstol diciendo. Es un verbo, pero funciona como adjetivo. Sirve para modificar el apóstol. Y eso es lo que se llama participio. Legón es de lego. Es un verbo, no es un adjetivo. Pero el participio de lego es legón y funciona como un adjetivo. Entonces, el apóstol, legón, tauta, quiere decir el apóstol diciendo estas cosas. En sí un adjetivo. ¿Cuál apóstol? El apóstol diciendo esas cosas. El apóstol diciendo esas cosas. Adjetivo. Que modifica al apóstol. Vamos a seguir leyendo aquí. En este ejemplo, el participio legón, que quiere decir diciendo, o también que dice, concuerda con la palabra apóstolos, la cual está en el caso nominativo, ho apóstolos, nominativo. El número singular es un solo apóstol y es un nombre masculino, un sustantivo. Por lo tanto, el participio también tiene que ser nominativo singular de masculino. Concuerda, legón con apóstol, ho apóstolos. Concuerdan en caso, número y género. Por el otro lado, el participio es en realidad una clase específica de verbo que tiene tiempo y voz. El participio está en el tiempo presente porque la acción que el participio denota está presentada como sucediendo a la misma vez con la acción del verbo precedente, blepe.
el participio está en la voz activa porque presenta al apóstol como haciendo algo, la acción, y no como si algo le fuera hecho, recibiendo la acción. Y semejantemente con un verbo, el participio en este ejemplo tiene el calificativo adverbial entojiego y el objeto, complemento directo, tauta. Por el otro lado, el participio no rige el sujeto. Entonces, este participio tiene tiempo, es presente. Tiene voz, es activa. Si fuera voz pasiva, sería el apóstol siendo dicho. Pero eso no tiene sentido. Siendo cocinado. ¿Okay? Por el otro lado, siguiendo ahí, el participio está en la voz activa porque presenta al apóstol como haciendo algo, la acción, y no como si algo le fuera hecho. Y semejantemente como un verbo, el participio en este ejemplo tiene el calificativo adverbial, entojiero, y el objeto complemento directo, tauta. Por el otro lado, el participio no rige el sujeto. ¿Entendiste eso? No tiene sujeto. Entonces, la locución ho apóstolos legon tauto entojiero, legon no es el verbo. Siempre, hermanos, escúchame bien, siempre en las tareas les estoy diciendo que te hago la pregunta, ¿cuál es el verbo? ¿No es así? Pero ya verás dos verbos. Pero el participio ya no es un verbo, es un participio. Entonces, por favor, no confunde el participio con el verbo. Porque en número 1, el ejemplo ahí, el verbo es blepe. El apóstol ve. No es el apóstol dice. No. Legón nada más sirve como una modificación del apóstol. El apóstol ve, blepe. ¿Cuál apóstol ve? El apóstol diciendo estas cosas en el templo. Entonces, diciendo estas cosas en el templo es un adjetivo en sí. Puede quitarlo y queda la oración perfectamente dicha. El apóstol ve. Y se hace la pregunta, ¿y cuál apóstol? Oh, el apóstol bueno. Pero en otra ocasión se hace la pregunta, ¿cuál apóstol? Oh, el apóstol diciendo estas cosas en el templo. Toda esa locución es un adjetivo en sí. Regido por un participio. ¿Qué participio? Legón. Entonces, si te hago la pregunta, hermano, ¿cuál es el verbo de número 12, de número 13, de número 20? No identifica el participio como siendo el verbo principal de la oración, porque no lo es. Tiene que identificarme el verbo principal como siendo el verbo principal y el participio como siendo el participio. Y el truco para poder identificar bien el participio, ¿qué será? El artículo. En este caso no tenemos artículo con legón, pero sí tenemos artículo porque el apóstol, ho apóstolos, legón. Entonces, ese adjetivo legón está regido por el artículo ho, masculino, singular, nominativo. Pregunta. Y ahí legón también tiene la omega de lego, yo digo. Pero como tiene la N, dice diciendo. Sí, porque la terminación es la terminación. Mira el párrafo 180, creo.
¿Qué dice 180? Eso es la paradigma de... Sí. Ajá, ¿y qué tiene ahí? Singular, masculino, legón. Ahí está. Y concuerda con ho, que es también masculino, singular, nominativo. ¿Ah? Entonces toca conocer las terminaciones de los verbos para no confundirlo con los participios. Por eso puse la conjugación completa de luo en las paradigmas, para no confundirte el verbo con el participio. Pregunta. Los participios siempre están pegados a los sustantivos. Normalmente, pero hay participios que en sí pueden pararse en la oración, no como adjetivo, como sustantivo. Así como los adjetivos que aprendimos en el primer año de griego, agathos. Puede decir anthropos, agathos, buen hombre, pero también puede decir agathos. Ahí. Bueno, Ahora es un adjetivo que funciona como sustantivo. ¿Y qué quiere decir? Agathos. bueno. Bueno, el buen hombre. Sin la palabra anthropos. ¿Ok? Entonces, si un adjetivo puede funcionar como sustantivo, también, otro ejemplo, hagios. Hoi hagios. Los santos. Pero santo, hagios, es un adjetivo. Libro santo, hombre santo, tierra santa, es un adjetivo. Pero cuando digo en griego y es igual a español, hoi hagios, ya no es adjetivo, es sustantivo, los santos. Así como la palabra santo es un adjetivo en español, pero si digo el santo, ya no es adjetivo, es sustantivo. El participio, así como los adjetivos, puede pararse en una oración sustantivamente, es decir, que puede ser un sustantivo, puede funcionar como un sustantivo, un nombre. ¿Me explico? Ok, vamos a seguir leyendo. Ahí donde dice por el otro lado. Por el otro lado, el participio no rige sujeto, así como el verbo finito lo regiría. Pues el sustantivo apóstolos, el cual denota la persona que hace la acción indicada por el participio, no es el sujeto del participio, sino el sustantivo con el cual concuerda el participio, así como concordaría cualquier otro adjetivo con el sujeto. Es básicamente un adjetivo. Es decir, que el participio funciona como un verbo con respecto a tiempo y voz, y también como adjetivo modificando al sujeto, ambas funciones a la misma vez. Pregunta. Ok, número 2. Ejemplo número 2. Blepomen. Nosotros vemos. Blepomen. Ton apostolon. Legonta. Tauta en to quiero. Vemos. ¿Cuál es el sujeto de la palabra blepomen? Vemos. Nosotros está dentro del verbo, no puede estar fuera. Nosotros vemos el apóstol. Me hago la pregunta, ¿cuál apóstol? Puede ser el apóstol bueno, ton apóstolon agathon, pero aquí no. Aquí tengo participio del ego, acusativo, singular, concuerda con la palabra apóstolo. Es un participio funcionando como un adjetivo modificando la palabra apóstol. ¿Cuál apóstol? No el bueno, sino el diciendo estas cosas en el templo.
¿Ves cómo funciona toda esa locución? Legonta, tauta, en to quiero. Funciona así como un adjetivo, como si fuera una sola palabra, como agathon. Pero no es agathon, es legonta, tauta, en to quiero. El diciendo estas cosas, apóstol. El diciendo estas cosas en el templo, apóstol. Y si dijera, vemos al apóstol en el templo diciendo estas cosas separado, prefiero que tú mantienes el orden cuando tiene que ver con los participios. Posiblemente no quitaré puntos, pero queremos mantener algo de constancia, de fluidez. Mejor mantener la fluidez de la locución del participio. pero sigue siendo el artículo, aunque esté separado del sustantivo. Sí, el artículo ton aquí pertenece a legonta. Porque es un adjetivo. Blepomenton, apóstolon, legonta, teuta, intociero. Vemos al apóstol diciendo estas cosas en el templo. Aquí el sustantivo con que el participio concuerda es acusativo singular de masculino. Por lo tanto, el participio tiene que ser también acusativo singular de masculino. Sin embargo, el objeto directo, apóstol, el objeto directo y el calificativo adverbial, el participio, son iguales, así como ejemplo 1. Ton, apóstolon, legonta. Legonta. El diciendo estas cosas en el templo, apóstol. El buen apóstol. 3. Procercómeta. Eso es una nueva palabra que aprendimos en esta lección. Quiere decir yo llego, yo me acerco, yo vengo. Procercómeta, to apóstolo, legonti, tauta, en to quiero. Tengo verbo, vamos. Procercómeta. Me acerco, me llego, yo vengo. Vamos al apóstol, to apóstolo. Acuérdate de que la palabra procercomai rige el dativo. Por lo tanto, la palabra to apóstolo es dativo. De todas formas, es un complemento de la palabra procercomai. No es acusativo. Normalmente el complemento directo es acusativo, pero aquí es una excepción porque la palabra procercomai normalmente rige el dativo. Eso no tiene nada que ver. Vamos al apóstol. Me hago la pregunta, ¿cuál apóstol? En este caso, no es ni bueno ni malo. Es el apóstol diciendo estas cosas en el templo. ¿Cuál apóstol? El diciendo estas cosas en el templo, apóstol. ¿Entendiste? Toda esa locución, legonti, tauta, en to quiero, funciona como un adjetivo en sí. Vamos al apóstol. ¿Cuándo? Ahora, un cambio que sonará mejor en español. Porque en español no suena bien decir el diciendo esta cosa en el templo apóstol. Eso es feo. Pero hasta la fecha lo estoy diciendo de esa manera para que entienda la función correcta de un participio. Funciona como un adjetivo. Pero normalmente en español no hablamos así. No decimos él diciendo esta cosa en el templo apóstol. No lo decimos así. Entonces buscamos una manera de encuadrar el español con el griego.
Ok, la manera más adecuada de encuadrar el español para que suene bien el español es añadir la palabra cuando en el tiempo presente. Vamos al apóstol cuando está diciendo estas cosas en el templo. ¿Eso suena mejor? ¿Qué suena mejor? Decir él diciendo estas cosas en el templo, apóstol. No, nadie habla así. Ningún predicador va a pararse en el público y decir las cosas así. Pero sí se puede decir el apóstol cuando está diciendo estas cosas en el templo. Ya. Blepe. Ve. ¿Ok? El apóstol ve cuando está diciendo estas cosas en el templo. Ahora, desde ahora en adelante, cuando tú ves un participio del tiempo presente, ¿qué palabra vas a añadir? ¿Cuándo? Y estar. Pero la primera palabra, ¿cuándo? Veo un participio ahí, ya, tiempo presente, ¿cuándo? Vamos a ver en el futuro que hay otros tiempos que cuando no encaja. Pero para ahora, esta lección 17, tiempo presente, veo el participio, ¿qué palabra pongo en el papel? ¿Cuándo? Ya. Punto aparte. ¿Ok? Sigo leyendo. Una pregunta, por favor. Sí, señor. El incluir cuando nos ubicaría en el complemento circunstancial de tiempo, pero se puede incluir también que, y me indicaría entonces el sujeto o la persona. El sujeto ya está dado, es el apóstol. Eso se da por sentado. Directo, ¿a qué apóstol se está refiriendo? Al que está diciendo esas cosas. ¿Entiendes? Sí, entonces el apóstol, cuando está diciendo estas cosas en el templo, ve. O en el ejemplo de número 3, vamos al apóstol. ¿Cuál? El apóstol diciendo estas cosas en el templo. O mejor dicho, vamos al apóstol cuando está diciendo estas cosas en el templo. Sí, eso me ubicaría en el complemento circunstancial de tiempo, cuando está diciendo las cosas en el templo. Ajá. Ahora, si yo añado que me lleva al complemento directo del apóstol al cual se está refiriendo, o sea, el que está hablando. Entonces, dame la traducción como usted lo dice. El apóstol, vamos al apóstol que está diciendo estas cosas en el templo. No. Vamos a mantenernos con cuando. Que posiblemente encajaría con el español, pero eso no da el tiempo y es más importante dar el tiempo. Y no solamente eso, la palabra que no es un adverbio como la palabra cuando, sino un pronombre relativo que funciona de otra manera. Indica otra cosa que no vamos a tratar aquí ahora. En el futuro vamos a aprender lo que se llama el pronombre relativo, que, pero aquí eso no encaja. Con el participio vamos a mantener no la palabra que, sino cuando. ¿Ok? Muy importante eso. Siguiendo, número 3. Aquí el participio legonti concuerda con el nombre masculino del caso dativo singular y debe, por lo tanto, ser dativo singular de masculino también. Es dativo por la palabra proser cómata, ¿verdad? Pero en este ejemplo es casi imposible traducir el participio literalmente. La traducción, vamos al apóstol diciendo esta cosa en el templo, no sirve porque el español, el participio diciendo sería entendido por el latino como si fuera de acuerdo
no con la palabra apóstol, sino con el sujeto de la frase nosotros. Ok, explico. El apóstol diciendo estas cosas, vamos al apóstol diciendo estas cosas en el templo. Diciendo estas cosas en el templo puede referirse a nosotros, vamos, o al apóstol. Vamos diciendo estas cosas en el templo al apóstol, puede ser. De esa manera puede haber confusión. Para quitar la confusión es mejor de traducir esto cuando. ¿Okay? Es necesario entonces que no traduzcamos el participio literalmente como ejemplos 1 y 2, sino tenemos que expresar la idea que está expresada por el participio griego de modo diferente, es a saber, por una oración temporal. Y lógico, porque estamos tratando el participio presente tiempo. Lógico. Tales oraciones normalmente incluyen la palabra cuando para traducir el participio presente e indicar acción simultánea. También llega a ser necesario incluir la palabra estar para clarificar quién es que hace la acción indicada por el participio cuando la acción es activa. También cuando la acción indicada por el participio es pasiva, es necesario añadir la palabra ser para indicar quién recibe la acción indicada por el participio. La adición de la palabra estar ayuda a la clarificación de quién hace la acción del participio cuando la voz del participio es activa, y la adición de la palabra ser ayuda a la clarificación de quién recibe la acción del participio cuando la voz del participio es pasiva. Ya ustedes saben eso. Cuando es la voz pasiva, añade ¿qué palabra? Ser. ¿Ok? Hermanos, con el participio, la palabra cuando indica el tiempo, es tiempo presente. Pero hace 2 minutos que nuestro hermano Wilder nos hizo una pregunta. ¿Qué? Si podemos poner la palabra que. Hay también veces cuando sí podemos añadir la palabra que, pero no hemos llegado ahí todavía. En cuanto al tiempo, es la palabra cuando. Vamos a seguir leyendo y vamos a ver una cosa, como lo dijo el hermano, la palabra que. 4. Didascómeno, upo, tu apóstolo, prosercontai, auto huiduloi. Tenemos la palabra didascómeno, es un participio, porque el verbo principal. Mira, ¿cuál es la primera cosa que hacemos al traducir una oración griega? Buscar el verbo. Pero ahora estoy buscando el verbo principal, porque habrá otro verbo que sea participio, ¿no? Estoy buscando el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal de número 4? Prosercontai. Ajá. Vienen a él los siervos, auto, a él, hoidulo, los siervos vienen a él. Ahí está el verbo principal y su sujeto, hoidulo, nominativo. Los siervos vienen a él. Ahora el participio, cuando está enseñando, cuando es enseñado, voz pasiva, cuando es enseñado por el apóstol. Aquí la palabra didascómeno
concuerda con la palabra auto, la cual, así como to apóstolo, en el ejemplo anterior, es dativo junto con el verbo prosercoma. La palabra didascómeno es el participio presente de pasiva de la palabra didasco. Entonces, eso es la voz pasiva. Es enseñado. En vez de estar enseñando, es enseñado. Eso es la voz pasiva. Ahora, hermanos, párrafo 185, el tiempo de participio. El tiempo de participio es relativo en cuanto al tiempo de verbo principal. Es decir, que el tiempo de participio depende del tiempo del verbo principal y se relaciona con él. Por lo tanto, si la acción indicada por el participio se realiza al mismo tiempo que la acción del verbo principal, se usa el participio en tiempo presente, sea pasado, presente o futuro, el tiempo de verbo principal. Es decir, si yo diré futuro estas cosas al apóstol diciendo estas cosas en el templo. Nota que diciendo estas cosas en el templo se relaciona con el tiempo del verbo principal. No importa si sea futuro, presente o pasado. El tiempo de participio, de participio sucede a la misma vez del tiempo del verbo principal. Si es futuro, el verbo principal, la acción del participio toma lugar a la misma vez. Entonces, nunca será, diré estas cosas antes de que el apóstol diga las cosas en el templo. No. Después de, no. Es participio presente, entonces presente con la acción del verbo principal a la misma vez. ¿Ok? Por lo tanto, si la acción indicada por el participio se realiza al mismo tiempo que la acción del verbo principal, se usa el participio en tiempo presente, sea pasado, presente y futuro, el tiempo del verbo principal. Ejemplos: didascómeno, voz media, voz media pasiva. Didascómeno, hupo tu apóstolo, prosertan, de prosercoma, auto, hui duloi. Cuando fue enseñado por el apóstol, ahora tiempo pasado, no dice es, dice fue. ¿Pero por qué? Porque la acción sucede con la palabra proserton, vinieron. Cuando fue enseñado por el apóstol, vinieron los siervos a él. Sucede la acción a la misma vez. Es acción contemporánea. ¿Entiendes? El participio y el verbo principal. Acción contemporánea. Aquí la acción indicada por el participio didascómeno, aunque es pasada en cuanto al tiempo cuando es escrito o dicha la frase, es presente con referencia al tiempo del verbo principal. Es decir, que la acción de enseñar sucedió a la misma vez del venir de los siervos. ¿Ok? 2. Proúmeno, en te jodo, proserto, auto, hui mafitai auto. Cuando iba en el camino, vinieron a él los discípulos de él.
Ahora, la palabra porumai quiere decir ir y venir, pero es participio. Y porumai es que es deponente. Se traduce activamente, aunque lleva terminación de la voz media. Porruómeno, entojodo. Cuando iba en el camino, vinieron a él los discípulos de él. Aquí obsérvese que frecuentemente los participios de verbos deponentes, porúmeno, de porumai, así como otras partes de aquellos verbos, tienen significaciones activas, aunque sean media pasiva en cuanto a su forma. Ya sabemos eso. Aparte de esto, este ejemplo es igual al número 1. 3. Porruómenos, otra vez deponente, voz media, pero es activamente traducida. Porruómenos, entojodo, cuando iba en el camino. Eden, vio. Tuflon, vio a un ciego. Aquí será observado que el participio muchas veces concuerda con el sujeto no expresado del verbo principal. La palabra Eden es tercera persona singular. ¿Dónde está el sujeto? Tercera persona, ¿dónde está el sujeto? Dentro o fuera. Aquí está dentro. Él vio. Entonces, porúmenos concuerda con el pronombre no expresado, él. Porúmenos entojodo eden tuflon. Cuando iba en el camino vio a un ciego. Aquí será observado que el participio muchas veces concuerda con el sujeto no expresado del verbo. Ya vimos eso. Legontauto eden tuflon significa cuando decía estas cosas vio a un ciego. Eden. Y legontes tauta edete tuflon significa cuando decíais estas cosas visteis a un ciego. Nota la palabra cuando. Cuando indica el tiempo del participio. ¿Ok? Hoy, párrafo 186. El participio adjetivo. El participio adjetivo. El participio, así como cualquier otro adjetivo, puede estar en la posición atributiva. ¿Qué cosa indica un adjetivo en la posición atributiva? ¿Qué cosa? La presencia del artículo. Del artículo pegado al adjetivo. Sí. O en este caso, el artículo pegado al participio. Ahora, la cosa que dijo el hermano Wilder, si podemos añadir la palabra que. Sí, cuando es participio adjetivo, es decir, cuando es participio que lleva pegado el artículo. O agasoso. Jo agatos, eso es adjetivo, o jo legón, el diciendo, el hombre diciendo, no el hombre bueno, sino el hombre diciendo, ¿ok? O mejor dicho, el hombre que dice, ahí está la palabra que dijo el hermano Wilder, el hombre que dice. ¿Y qué está diciendo? O qué está diciendo. Exactamente. Ahora, vamos a seguir. Número 1. Debe recordarse que ho agathos apóstolos significa el buen apóstol. De la misma manera exacta, ho legón tauto entogero apóstolos significa el diciendo estas cosas en el templo apóstol. El participio junto con sus calificativos
es aquí un adjetivo en la posición atributiva. ¿Por qué? Porque lleva el artículo. Toma el lugar exacto del adjetivo atributivo agathos, de la frase ho agathos apóstolos. Sin embargo, es más común poner el participio atributivo en la segunda de las dos posiciones alternativas del adjetivo atributivo. Por lo tanto, el orden normal sería ho apóstolos, ho legon. Nota la palabra legón. ¿Qué es legón aquí? Diciendo, es un participio. ¿Lleva artículo, sí o no? Sí, pegado. Ho. Ho apóstolos, ho legón, tauta en tohierro. Aquí la frase legón, tauta en tohierro toma el lugar exacto de agathos en la frase ho apóstolos, ho agathos, la cual es una de las dos maneras de que el buen apóstol puede ser expresado. Claro que la traducción literal, el diciendo estas cosas en el templo, apóstol, no sirve en español. No. La manera idiomática en español de expresar la misma idea es el apóstol que dice, hermano Wilder, el apóstol que dice estas cosas en el templo. Ahora, hermano, cuando el participio no tiene el artículo pegado, cuando el participio lleva el artículo pegado, cercano, ¿qué? Eso es fácil, ¿verdad? Ahora, no se olvide de que cuando el participio no lleva el artículo, sí concuerda con el artículo del sustantivo. ¿No es así? El participio que no lleva artículo modifica al sustantivo que sí a su vez tiene artículo. Entonces, no piensas que si el participio no lleva artículo, que no está concordándose con el artículo del sustantivo. Sí lo es, lo está haciendo. La diferencia es la posición atributiva y la posición predicada. Sin artículo es la posición predicada. Con artículo es la posición atributiva, el uso adjetival. ¿Ok? Siguiendo. La diferencia entre el uso atributivo del participio y el uso adverbial es muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre las dos en español? ¿Qué palabra ponemos para el uso adverbial? ¿Cuándo? ¿Qué palabra ponemos para el uso adjetival? ¿Qué? ¿Entendiste? En la frase ho apóstolos legón tauta en tohierro blepe ton curión, el participio legón, estando como un adjetivo en la posición predicada y no en la posición atributiva, se refiere a las palabras ho apóstolos muy ligeramente, aunque concuerda con ellas, y realmente modifica también el verbo blepe, es decir, que indica cuándo la acción denotada por el blepe sucedió. Pero la adición de la palabrita ho antes de la palabra legón hace una diferencia enorme en cuanto al significado. Ya no es cuándo, es qué, como dijo el hermano Wilder. Cuando se añade aquella palabra, tenemos la frase ho apóstolos, ho legón, tauta en tohierro blepe ton curión.
El apóstol que dice estas cosas en el templo ve al Señor. Aquí legón está en la posición atributiva y de ninguna manera modifica el verbo blepe, sino indica de cuál apóstol hablamos. Supongamos que alguien nos pregunte de cuál apóstol hablamos. Podríamos responder, no el malo ni el bueno, sino el diciendo esta cosa en el templo apóstol. Pero es más fácil decir el apóstol que está diciendo estas cosas, ¿verdad? Se puede observar que el participio atributivo identifica el apóstol particular de cual hablamos. 2. Compárase edon, que quiere decir vieron, o vio, o vi, no, vi o vieron, edon tus apóstolos, legontas tauta, yo vi a los apóstoles cuando decían esta cosa. ¿Por qué la palabra cuando? ¿Por qué? ¿Por qué la palabra cuando? Porque apóstolos tiene tus. Porque legontas no tiene el artículo pegado. Sí, legontas concuerda con tus apóstolos, eso es verdad. Pero no tiene el artículo pegado, entonces pongo la palabra cuando en el papel. Yo vi a los apóstoles cuando decían estas cosas. Compara eso con lo siguiente. Edon tus apóstolos, tus legontas, tauta. Yo vi a los apóstoles que decían estas cosas, los cuales decían estas cosas. Yo vi a los apóstoles que decían estas cosas. El último participio atributivo indica de cuáles apóstoles hablamos. El primer participio adverbial indica nada más cuándo fueron vistos. ¿Ven la diferencia? ¿Cuándo y qué? ¿Cuándo y qué? Ok, hasta la fecha hemos aprendido de los participios el uso adverbial, donde no lleva el participio el artículo. Y añadimos ¿qué palabra? ¿Cuándo? Repito, préstenme atención por favor todo el mundo. Hemos aprendido el uso adverbial, donde el participio no lleva pegado el artículo, aunque sí concuerda con el sustantivo y su artículo. ¿Qué palabra añadimos con el uso adverbial? Cuando. También hemos aprendido el uso atributivo, adjetival, del participio, cuando sí lleva el participio pegado el artículo. ¿Qué palabra añadimos? ¿Qué? Ahora vamos a aprender tercer uso del participio, que se llama el uso sustantivo. Pero ese es fácil porque ya aprendimos el uso sustantivo en el primer año de griego. Fue el uso sustantivo del adjetivo. Ho agathos. Agathos es un adjetivo, pero sin sustantivo. Se usa sustantivamente en sí. Ho agathos, el bueno. El bueno. He agathé, la buena mujer. La mujer no está en la locución. La palabra mujer. Ni han aprendido la palabra mujer. Gunay es. ¿Lo aprendimos? Lo mencionamos. Lo mencionamos. Gunay es Gunay. Okay.
Pero hasta la fecha no hemos aprendido esa palabra. Pero si digo, hey, agathé, siendo género femenino, puedo decir de repente la buena mujer, porque no puede ser otra cosa. La buena que femenino tiene que ser una mujer, la buena mujer. Ahí la palabra agathé es de uso sustantivo. Si ya aprendimos eso, ahora estamos en los participios. Si vamos a aprender el uso sustantivo del participio, debe ser igual a los adjetivos que aprendimos en el primer año. ¿No es así? Ya, muy fácil. Vamos a seguir leyendo. Entonces, hermanos, párrafo 187. El participio, como cualquier otro adjetivo, se puede utilizar sustantivamente junto con el artículo. Acuérdese de que ho agathos significa el buen hombre, he agathé la buena mujer, to agathon lo bueno o la cosa buena, etc. De la misma manera exacta, ho legon tautoin to hierro significa él diciendo esta cosa en el templo, hombre. La palabra hombre no aparece, pero es de género masculino, singular. Debe ser hombre. El participio con sus calificativos, así como el adjetivo, indica de cuál hombre hablamos. Pero ¿cómo se puede expresar la misma idea en español idiomático? Hay varias maneras muy parecidas. Por ejemplo, el hombre que, hermano Wilder, dice estas cosas en el templo. O también el que dice estas cosas en el templo. O también el uno que dice estas cosas en el templo. Siempre la palabra que. Sin embargo, debe notarse que ninguna de estas traducciones en español es una traducción literal de griego. El griego ho no significa el hombre, ni el uno, ni él. Es un artículo. Pero déjeme decirte una cosa, hermano. Présteme atención, por favor. Vamos a ver en el futuro que aún el artículo ho puede pararse sustantivamente en cualquier oración griega. El artículo es tan poderoso, amplio, para poder pararse solito, sustantivamente, en una oración griega y dar toda la información necesaria para sacar un buen significado, una buena traducción. Ho, ¿qué quiere decir? El hombre. Y muchas veces se utiliza de esa forma en el Nuevo Testamento. También los pronombres relativos también funcionan de esa manera. Es decir, hermanos, para resumir este asunto, que cualquier modificativo griego, cualquier calificativo griego puede pararse sustantivamente en cualquier oración griega. ¿Cuáles son los calificativos? Adjetivos, artículos, participios, pronombres. Cualquier calificativo griego puede estar parado en una oración griega sustantivamente. Todos los calificativos, sea adjetivo, artículo, pronombre, participio, tienen sus 24 formas de género, número y caso.
Siendo así, cualquier de los calificativos en sus 24 formas puede dar toda la información necesaria para sacar una buena traducción, para sacar una buena interpretación. ¿Me doy a entender? ¿Ok? Es así con el participio. El participio puede estar en la oración parado sustantivamente. Tenemos algo parecido en español, pero no tanto. Decimos lo bueno. Bueno es un adjetivo, pero está parado sustantivamente. Dice Cristo, ¿por qué me hablas de lo bueno? Eso es sustantivo, un adjetivo con uso sustantivo en español, aunque creo que no lo dijo así Cristo. ¿Qué me dices? ¿Por qué me dices bueno? Son las nuevas versiones de la Biblia que dicen ¿por qué me hablas de lo bueno? Pero Cristo dijo ¿por qué me dices bueno? Eso es diferente. Pero ahí, para que sepan, es la palabra agathos de uso sustantivo. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me dices bueno? Es mejor traducido. Sí, bueno, no hay ninguno. Él dice, ¿por qué me llamas bueno? Como yo. Porque dice Cristo, hay uno solo que es bueno, que es Dios. Entonces, si cambiamos la traducción ahí, ¿qué pasa? Perdimos la divinidad de Cristo. ¿Por qué me dices bueno? Él había dicho buen maestro. Sí, pero cosita. Ok, entonces hay que tener cuidado con la traducción. Hay uno solo que puede traducir la Biblia y es Dios. Amén. Siguiente. El griego ho no significa el hombre, ni el uno, ni él. Significa él. El artículo definido en español y no el pronombre personal masculino. Y es un artículo tal como el artículo en la locución el gato o el perro o la casa. Pero en el español no usamos el artículo con el participio sustantivo. Por lo tanto, tenemos que reproducir la idea del griego ho legon, por una locución en español que no se parece al griego en cuanto a las palabras griegas exactas. Buscamos la significación total de griego en español, aunque son diferentes en cuanto a las palabras que usamos para expresar la idea exacta. Entonces, es decir, que tiene que ser lógico, tiene que sonar bien la traducción española. Ejemplos. Número 1, página 66. Edom ton legonta, tauta en to hierro. Yo vi al hombre que decía estas cosas en el templo. Aquí el griego usa el participio presente porque el tiempo de la acción indicada por el participio es el mismo tiempo de la acción indicada por el verbo principal. Aunque la acción indicada por el verbo principal es tiempo pasado. Pero nota una cosa, dice ton legonta. ¿Dónde está el sustantivo? ¿Dónde está? No hay. No hay sustantivo. Ni apóstol, ni libro, ni discípulo, ni siervo. Está omitido. Está omitido. Es el uso sustantivo del participio. Edom, vi. Ton leonta tauta en tojero. Entonces, quitando la palabra Edom, tenemos ton leonta. El que decía. El hombre que decía. El hombre diciendo estas cosas en el templo. La palabra que, vigente. ¿Qué dice? Decía, Pasado. diciendo. Porque la palabra Edom es pasado y el participio tiene que concordar con
el verbo principal en el tiempo. Tiene que acontecer la acción a la misma vez. Tiene que suceder la acción en el mismo tiempo, simultáneamente, contemporáneamente. 2. Edom vi, tus legontas, tauta. Yo vi los que decían estas cosas. ¿Por qué los? Porque es masculino plural. Los. Uso sustantivo de participio, tus legontas. 3. Ho adelphos tes leguses. Tauta, tulos, estin. El hermano, ho adolphos. De la mujer, tes legus. Tes leges. Traducción. El hermano de la mujer, tes leguses. El hermano de la mujer que dice estas cosas es un siervo. Ahora la palabra estim, verbo de esencia, de ser, quiere decir es. El hermano, ho adelphos, el hermano es siervo. La mujer que dice estas cosas. Entonces el hermano es un siervo. Pero tenemos que un participio parado sustantivamente. Tes leguses, de género femenino singular, la mujer. El hermano, y es genitivo. ¿Qué palabra añadimos cuando es genitivo? De. El hermano de la mujer que dice estas cosas es un siervo. Ok. 4. Ok, número 4. Ho pistión eiston egeronto. Tus necrus sodzetai. De sozo, salvo. El que cree. Ahora nota una cosa. Ho pistión. Pistión es de pistió, creer. Pistión es el participio presente de creer, de pistió. Entonces, las dos palabras, ho pistión, se traduce al español el que cree. ¿Entendiste? El que cree. La palabra ho, el. Pistión, que cree. El hombre creyendo. El hombre que cree. El que cree. El que cree en el que levanta. Ah, interesante. Dos participios. Porque no solo tenemos pistión, tenemos egeronta. Y los dos participios están parados sustantivamente. No hay otro sustantivo. Entonces, el que cree en el que levanta los muertos, sodzetai, es salvo. Voz pasiva. Es salvo. Entonces, ¿cuál es el verbo principal? No. ¿Ah? No. No. Legón, a ver cuál es para el dono. No. El que salva. Levanta. No. Pisteo, no, es No. pisteo. ¿Cuál es el verbo principal? Cree. No. El que cree en el que levanta a los muertos es salvo. Es. Sabe. Es de Pero es socio. Bueno, socio. El verbo principal es sodzetai.
y los otros dos verbos son participios. No es el verbo principal el participio, porque el participio sirve para modificar, calificar, describir, pero no sirve para funcionar como el predicado. No, el verbo principal es aparte de los participios, porque el verbo principal es un verdadero verbo, pero el participio no lo es. El participio es un verbo híbrido que más parece un adjetivo que un verbo. Entonces, sozitai es salvo. ¿Quién? El que cree en el que levanta a los muertos. Dos participios. El que cree. Participio número 1. El que cree. Participio número 2. Ton egeunto. El que levanta. Ningún verbo dice él, pero un participio sí. ¿Okay? El que cree, el que levanta. Y el verbo principal, sozitai, es salvo. Número 5. Sí, pero. To sozon. Verbo con participio, no puede ser verbo. Verbo con artículo, no puede ser verbo. Verbo que lleva pegado un artículo, no puede ser verbo, es un participio. To sozon tus anthropus, to thelema, tu teu estin. Wow. ¿Qué voy a hacer con esto? Ok, ¿cuál es el verbo principal? Estin, exactamente. Verbo de esencia. Sozon no puede ser verbo. Sozon es un participio porque tiene el artículo. Verbo no lleva artículo nunca. Ok, estin. Ahora busco palabra, caso nominativo para el sujeto. El único caso nominativo que tengo es to sozon. Entonces aquí el participio funciona como un sustantivo y está funcionando como el sujeto. El que salva. Es un verbo siendo el sujeto. Pero así funcionan los participios. Eso en griego, ¿no? En griego. Porque es que en español yo lo veo al revés. La voluntad de Dios es lo que salva a los hombres. Lo que salva es. Lo que salva es. Estin. Es la única cosa en toda la oración, es la única cosa que es nominativo, menos la palabra totelema. Totelema también es nominativo. Entonces puede ser la voluntad de Dios es. Pero sirve igual. Tú puedes decir la voluntad de Dios es el que salva a los hombres. Lo que salva. O lo que salva a los hombres es la voluntad de Dios. Sirve igual. Sigue siendo el verbo principal es Pero el verbo principal es estima. ¿Sí? Entonces, sozon no puede ser otra cosa que un participio, no es el verbo. Entonces, en número 4 vimos la palabra sozo, pero era un verbo. En número 5 vemos la palabra sozo, pero es un participio. Uso diferente. Número 6. Ta blepomena. Bleplomena. Ta blepomena. U menen. Eiston aiona. ¿Cuál es el verbo principal? Mene. Mene. Perfecto.
Mene quiere decir quedar o permanecer. No permanece. Ahora, blepómena es un participio, uso sustantivo, lleva el artículo, sujeto, neutro, plural. Por eso mene es singular, pero el sujeto es plural. ¿Qué quiere decir blepo? Ver. Pero esto es voz pasiva. ¿Qué palabra añado cuando es voz pasiva? Ser. Ser. Las cosas, ta, las cosas. Ta es neutro y plural. Ta quiere decir las cosas. Las cosas que son vistas son de palabra ser. Las cosas que son vistas no permanecen para siempre. Eston hay uno. ¿Qué quiere decir eso? Para siempre. Entonces, las cosas que son vistas no permanecen para siempre. Vamos a reducir todo a la paradigma que se encuentra en 188. La paradigma siguiente será útil para que el estudiante la utilizare en las tareas. Ok, ahí tenemos los participios: luon, luómenos, holuon, holuomenos, sin artículo y con artículo. Cuando carece de artículo, cuando no lleva artículo pegado, utilizamos ¿qué palabra? ¿Cuándo? Cuando. Y ahí los ejemplos. Si el verbo principal, si el verbo precedente es presente o futuro, decimos cuando él está. Tiempo presente. Cuando el verbo principal es imperfecto, auristo o perfecto, decimos cuando él desataba. Se remonta al pasado, el tiempo. Pero siempre y cuando. Entonces, aún ahora es más importante identificar el verbo principal primero de las cosas en las traducciones. Hasta la fecha siempre vamos directamente al verbo, la primera cosa, ¿no es así? Y aún ahora más importante, porque no solamente tenemos que identificar el verbo para poder identificar el sujeto, sino el tiempo del verbo completamente influencia el tiempo del participio, porque tiene que ser la acción simultánea. Tiene que suceder el tiempo del participio a la misma vez la acción del verbo. ¿Ok? Si no lleva artículo, ¿cuándo? Cuando sí lleva artículo número 3 y 4, ponemos ¿qué palabra? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo y qué? Y nota otra vez, en número 3 y 4, el verbo principal siendo presente o futuro, el hombre que está. O voz pasiva, el hombre que es. O si el verbo principal es imperfecto, auristo o perfecto, decimos el hombre que desataba. El hombre que fue desatado. ¿Okay? Con este paradigma se puede determinar toda traducción correcta en página 67. Las oraciones griegas de ejercicio 17. Párrafo 189. Preguntas hasta la fecha. Página 189. Debe ser observado que la palabra española él en la oración el que desata
no es un pronombre real, sino el antecedente ligero del pronombre relativo que. Él no tiene su propio valor, sino va en la manera más cerca con que, para que forman juntos una sola locución, el que. El lenguaje griego, aunque parece raro a nosotros, no posee ninguna palabra como el antecedente ligero el. La manera ordinaria de expresar la idea el que desata es utilizar el artículo junto con el participio formando la siguiente construcción: el desatando, el holon o el que desata. Básicamente lo que estamos diciendo aquí es que la palabra el que desata, el que, corresponde al artículo griego, más nada. Es posible expresar en el español la idea que el griego nos comunica con palabras semejantes. Por ejemplo, la palabra griega es hoi luontes. Pueden ser expresadas en español por las palabras los que desatan. La palabra los, siendo un artículo, así como la palabra griega hoi, nos comunica género y número, aunque no exprese caso como en griego. Es nada más decir que hoi corresponde a los que, el que, la que, ella que. 190. La importancia de esta lección y las dos que siguen no pueden ser sobreestimadas. A menos que el estudiante entienda bien el uso de los participios, será imposible para el estudiante dominar las lecciones más adelante o leer el Nuevo Testamento. El participio presente, hermanos, el participio griego, se encuentra en todos lados del Nuevo Testamento. Y es muy importante. El estudio del participio es un asunto decisivo en el estudio del lenguaje griego. Preguntas. Ok, hermanos, página 67. Para la próxima clase deben tener ya traducidas 1 a 10. Para ustedes voy a hacer número 3 y 5. Ok, número 3. Tauta, legomen, tois, paruomenos, eiston oikon, peri tu egeruntas, tus nectus. Ahora, ¿cuál es el verbo principal? Legomen. O eis omen et us. Estas cosas decimos. Tois paruomenos. Paruomai quiere decir ir. Pero aquí lleva un artículo. Y cuando el participio lleva artículo, ¿qué palabra voy a añadir? Que. Estas cosas decimos a los que van. Es dativo. Para los, a los. Estas cosas decimos a los que van en la casa. Ahora la palabra peri es una preposición con genitivo, quiere decir acerca de. Con acusativo quiere decir alrededor de. Estas cosas decimos a los que van en la casa acerca del que levanta los muertos. Dos participios. ¿Qué dices, hermano? ¿Qué dices? En la casa. En la casa. Que van en la casa, que van adentro de la casa, que van a la casa, excepto cualquier forma que te suene mejor. Estas cosas decimos
para los que van adentro de la casa acerca del que levanta tu egeronta los muertos. Ahora hay dos participios y los dos igualmente llevan artículo y los dos igualmente son del uso sustantivo. Párense allí en la oración sustantivamente. Estas cosas decimos para los que van adentro de la casa, perir acerca del que levanta los muertos. Verbo principal, legome. El sujeto somos nosotros. El sujeto, nosotros. Tauta es el complemento. Nosotros decimos. ¿Sí? ¿Cuál es? Mira la importancia de identificar el verbo y el sujeto de antemano. Okay, primera cosa. Okay, el sujeto es nosotros, primera persona plural. Nosotros decimos estas cosas para los que van adentro de casa acerca del que levanta los muertos. Preguntas. Número 5. Número 5. Hai ecclesiae. Hai diacomenai. Upo ton arkonton. Pischusin. Eston curion. ¿Cuál es el verbo principal? Pischusin. Tercera persona plural. Busco sujeto, o sea dentro o fuera. Si sea dentro, será ellos. Ellos creen. Pero si está fuera, será un sustantivo de caso nominativo. El sujeto de caso nominativo. Por casualidad tengo aquí hai ecclesiae, las iglesias. Nominativo es el sujeto. Las iglesias creen en el Señor. Las iglesias creen en el Señor, pero hay problema. Tengo que tratar de hai dicomenai hupo ton arkonto. ¿Qué quiere decir dioco? Es un verbo, normalmente. Quiere decir perseguir. ¿Ok? Pero en esta forma lleva artículo. Ya no es verbo. Ahora, ¿qué es? Participio. Participio. Ajá. Y tiene una terminación de la voz pasiva. Miren por favor. Miren por favor. Párrafo 182. La declinación de luómenos. Voz media pasiva. Estas son las terminaciones de la voz pasiva. Y anoto que diocómenai lleva la terminación homenai de femenino plural, nominativo. Concuerda con las iglesias. Entonces, no son iglesias buenas ni malas. Son iglesias que son perseguidas por los príncipes. ¿Cuáles iglesias? Las iglesias perseguidas por los príncipes. Creen en el Señor. Creen en el Señor. Las iglesias que creen en el Señor son perseguidas. Las iglesias que son perseguidas, porque es voz pasiva, hay que añadir la palabra ser cuando es voz pasiva. ¿No es así? ¿Tengo razón? Las iglesias que son perseguidas por los príncipes creen en el Señor. Preguntas.
Sí. ¿Cómo sabemos que es voz pasiva y no es deponente? Por la terminación. Normalmente es un deponente. Acabamos de ver párrafo 182. Ajá. Debo tener cabal suficiente para poder ir a la paradigma y identificar la terminación como siendo voz activa o voz pasiva. Por eso tenemos no solamente párrafo 182 con todas sus terminaciones de la voz pasiva, sino también la conjugación de la palabra luo se encuentra en la sección de paradigmas. En este caso será parte número será página 122. Participio presente de media pasiva. Es una reduplicación de párrafo 182 de la lección 17. Entonces, en dos lugares tienes la paradigma de las terminaciones de la voz pasiva. Esto es la única manera que uno puede saber. La paradigma. Bueno, uno puede acordarse en la mente de las terminaciones. Yo puedo identificar ómenos como siendo voz pasiva a la vista. ¿Okay? Pero posiblemente no el estudiante actual de esa manera va a las paradigmas para buscar la terminación. Ok, entonces número 5 queda así. Hai ecclesiae, hai diacomenae, hupo, ton arconton, pistusin, eston curion. Las iglesias que son perseguidas por los príncipes creen en el Señor. Preguntas. Entonces, Diacomenae es perseguida, ¿no? Sí. Son perseguidas. Ok, hermanos, para la próxima clase, número 1 a 10. Número 1 a 10.